Perfecto. Bien, de nuevo buenos días. Vamos a iniciar entonces con nuestra segunda sesión. La semana pasada, en la primera sesión, habíamos finalizado con este ejemplo, con este cuadro, como una especie de cotización, de factura, bueno, no sé, como la queramos ver, donde teníamos unas cantidades, unos artículos, unos valores unitarios y calculábamos el respectivo subtotal, el respectivo valor IVA y finalmente el total de esos elementos que estamos allí evaluando o calculando. Para optimizar el canal voy a apagar la cámara. Si en algún momento tienen alguna duda, inquietud, no duden en hacerla. Inmediatamente la activaré para dar la respectiva claridad. Si creen que voy muy rápido, por favor me lo dicen. Y si voy muy despacio, también. Perfecto. Entonces, la semana pasada, hagamos un recuento rápido. Realizamos una especie de introducción al Excel, donde vimos las características principales de su entorno, donde encontramos cada uno de los elementos, ¿de acuerdo?, de la herramienta Excel. Vimos algunas pestañas principales, como es la pestaña de archivo, aquí, donde podemos encontrar algunas características de configuración del entorno de esa herramienta llamada Excel. Y hablamos de cada una de ellas, o por lo menos de las más importantes. Hablamos de la barra de fórmulas. La barra de fórmulas es un espacio que la verdad se nos olvida, creo yo, que existe porque muy pocas veces se utiliza. Recordando que esta barra de fórmulas se puede ampliar, llegado en su momento, para tener más claridad o una visibilidad más cómoda de lo que nos permite ver una celda, ¿de acuerdo? ¿Qué más vimos la semana pasada? Hablamos de las hojas o las pestañas o etiquetas que trae el Excel, que podemos tener tantas etiquetas como sean necesarias y las cuales dependen de la capacidad del equipo de cómputo. No dependen de la hoja de cálculo como tal, sino de la capacidad en memoria, disco duro, memoria RAM que tenga el equipo de cómputo. Hablamos de la barra de estado, hablamos de la ayuda, aunque ya con la ayuda recurremos al Internet. En lugar de buscar las ayudas en cada aplicación, vamos al Internet y hacemos la respectiva búsqueda del término que estemos necesitando. Bien, también hablamos de las filas, de las columnas, del libro de trabajo como tal, que aquí podemos tener valores numéricos, podemos tener valores de texto, podemos tener fórmulas, ¿de acuerdo? Y que Excel prácticamente está consolidado entre un conjunto de filas, las cuales están enumeradas desde el 1 hasta el 1.000.000. Esta es la cantidad de filas que tenemos en una hoja de cálculo. Realmente es algo enorme, ¿de acuerdo? Uno utiliza, yo creería que uno utiliza el 10 o 15 o 20% en cada hoja de cálculo de todas las celdas que tiene disponibles. Y columnas, donde las columnas están etiquetadas por letras del alfabeto, ¿de acuerdo? Y la celda es el lugar donde estamos apuntando o el lugar donde está seleccionado el cursor en ese momento, la cual coincide con una coordenada que corresponde a la columna D y a la fila 11 en este caso. Y en esta parte superior derecha vemos justamente la coordenada a la cual corresponde. Perfecto. Bien, ¿qué más hablamos la semana pasada? Hablamos del rango, que es un conjunto de una o más celdas, y que a ese rango podríamos darle un nombre, un nombre. Por ejemplo, si nos ubicamos aquí en el ejercicio que cerramos la semana pasada, por ejemplo, voy a colocar aquí al lado de esta etiqueta que dice valor IVA, un valor, pongamos del 15%, supongamos, como ejemplo que ese sea el IVA. Observemos que aquí la coordenada dice que estamos posicionados en la celda C2, de acuerdo, en la celda C2, que justamente es la que corresponde. La semana pasada hablábamos de los nombres de rango. Los nombres de rango es una forma de identificar una o un conjunto de celdas
¿de acuerdo? Enmarcadas en un nombre. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos nuestro objetivo. Recordemos que puede ser una o pueden ser varias. En este caso voy a darle un nombre de rango a esta celda. Nos ubicamos en la pestaña que dice fórmulas, ¿de acuerdo? Y allí en fórmulas vamos a buscar en nombres definidos esta opción que dice asignar nombre. Al darle clic a esta opción, asignar nombre, se despliega esta ventana. En esta ventana nos pregunta qué nombre le quieres dar o qué etiqueta le quieres asignar a esa celda o a ese conjunto de celdas. ¿De acuerdo? Pueden ser una, pueden ser varias. El alcance normalmente es todo el libro, es decir, que en cualquiera de las hojas que tengamos en el documento Excel, podemos hacer el llamado a ese respectivo valor o a esa celda o a ese conjunto de celdas. Entonces, digamos que queremos llamarle dato-IVA. ¿Por qué este guión bajo? Hay que recordar que cuando estamos asignando un nombre de rango, hay que evitar los espacios. Entonces, para evitar espacios, podemos usar el guión bajo o simplemente unimos las palabras. Ya cada quien determina cómo cataloga su respectivo nombre, pero sí hay que tener presente es que debemos de evitar los espacios. Perfecto. Aquí nos dice a dónde estamos apuntando ese nombre que le estamos dando. Justamente estamos ubicados en la hoja 2, ¿de acuerdo? Hoja 2. Y estamos fijando, más adelante les recuerdo esto, el símbolo de pesos, que es lo que significa. Estamos fijando ese nombre a esta celda. Al darle a aceptar, observemos que ya el nombre cambió. Ya la referencia o la coordenada, que era la fila 2 y la columna C, ahora cambió al nombre que le hemos dado y se llama dato IVA. ¿Pueden aparecer más? Sí, estos fueron los que creamos la semana pasada, pero en este caso quiero mostrarles que con ese dato IVA podemos hacer cálculos en cualquier lugar. Por ejemplo, voy a ubicarme aquí a modo de ejemplo. Voy a decir que quiero tomar este valor y lo quiero multiplicar por este porcentaje tomado como ejemplo que fuese el valor del IVA. Entonces aquí, en lugar de referenciar la celda, hacemos el llamado del nombre de rango. Al colocar dato, ya se me despliegan los diferentes nombres de rango que hemos creado que inicien con esa palabra. Entonces selecciono el dato IVA, ¿de acuerdo? Y aquí vemos que de forma automática estaríamos seleccionando la celda a la cual hemos dado el nombre dato IVA para realizar este respectivo cálculo. ¿De acuerdo? Allí está. Recordemos que esto lo podemos hacer con una celda o con más de una celda, un conjunto de celdas. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más vimos? Las fórmulas, los operadores, los datos constantes, las operaciones básicas, hablamos del concatenar. Siempre se recomienda colocar el símbolo de igual cuando vamos a realizar cualquier tipo de operación. Sabemos que normalmente a veces utilizamos el símbolo de la suma, el más, y hacemos lo mismo, ¿de acuerdo? No es que no funcione, sí funciona. Lo que pasa es que se recomienda que en lugar de colocar el símbolo más, siempre pongamos el símbolo igual, el cual nos estaríamos referenciando a que allí vamos a realizar un cálculo. Perfecto. Hablamos de los errores, de una forma rápida de identificar los posibles errores sintácticos o de operadores o de referencia a celdas que nos puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, con esos identificadores, de una forma más rápida, podríamos identificar dónde está el fallo o el error que estamos cometiendo en la construcción de la fórmula. Hablamos de los operadores, los archiconocidos, suma, resta, multiplicación, división. Hablamos de la exponenciación, que quizás no es el menos utilizado. Hablamos de los operadores de comparación, menor, mayor, mayor igual, menor igual, diferente.
y que estos operadores de comparación nos daban unos valores lógicos. Esos valores lógicos son dos: o se cumple o no se cumple. Si se cumple es verdadero, si no se cumple es falso. Y también decíamos que lo que es verdadero es equivalente al 1 y lo que es falso es equivalente al 0. Bien, aquí más operadores. Con esos hicimos algunos ejemplos. Recomendábamos que era muy importante establecer el orden de las operaciones que vamos a realizar, ya que internamente la máquina no es adivina, y si no le estamos indicando, por ejemplo, que primero queremos hacer la suma de estos dos valores y luego el resultado de esta suma, multiplicarla por ese otro valor, ella lo que va a aplicar, si la construimos esa fórmula de esta manera, lo que va a aplicar es una precedencia, le va a dar importancia de acuerdo a lo que la máquina cree, a lo que más interés, lo que más importancia tiene. Entonces, si le entregamos la fórmula construida de esta manera, la máquina lo que va a hacer es hacer primero la multiplicación, que para ella tiene más importancia que la suma, y luego el resultado de esta operación le va a sumar el 2. Es decir, vamos a obtener valores totalmente diferentes. Entonces es bueno, más aún para nosotros como humanos, reconocer e identificar mucho más fácil, que sea más legible la construcción de lo que estemos elaborando. Eso nos da mayor claridad. Perfecto, hablamos de las referencias. Veíamos dos tipos de referencias, relativas y absolutas. Y aquí vemos algo parecido a lo que veíamos ahora con el datos IVA, cuando lo estábamos creando. Permítame, aquí lo busco. Aquí está. De pronto en sus pantallas se ve muy pequeño, espero que no. Pero vemos que antes de la columna B hay un símbolo pesos y antes de la fila número 3 hay un símbolo pesos. ¿Qué significa eso? Que estamos referenciando de forma absoluta la columna y la fila. ¿De acuerdo? Podemos tener mixturas, es decir, solamente fijar la columna o solamente fijar la fila, o como tenemos aquí en esta imagen, tenemos fijado o referenciado de forma absoluta ambos elementos, tanto la columna como la fila. ¿Cómo hacíamos esto? Ok, voy a poner aquí otro valor. Pongamos aquí un 10%, ¿de acuerdo? El cual nos dice que está ubicado en la posición o en la coordenada C1, y vamos a hacer la operación. Voy a ubicarme aquí. Esto va a ser igual. Supongamos que quiero tomar este mismo valor multiplicado por esta posición. Observemos que aquí es lo que va a hacer es tomar la coordenada exacta de esa posición. ¿De acuerdo? Pero si queremos realizar varias multiplicaciones o varias operaciones con ese mismo porcentaje, al aplicar autorrelleno, vemos que la información nos puede cambiar. ¿Por qué? Porque Excel se comporta de forma relativa. ¿Qué significa eso? Que ella se va ajustando de acuerdo a la posición de la celda. Bueno, aquí de pronto no es muy claro. Vamos a hacerlo, hagámoslo aquí en este subtotal, por ejemplo. Entonces queremos encontrar el subtotal de estos elementos, por ejemplo. Entonces, para encontrar el subtotal, voy a tomar de referencia el 10%. Voy a ponerle un color aquí diferente para identificarlo. Ahí está. Entonces queremos encontrar el subtotal de estos elementos, ¿de acuerdo? El subtotal de estos elementos es tomar la cantidad y multiplicarla por el valor unitario. Entonces tomamos la cantidad y la multiplicamos por el valor unitario. Aquí podríamos hacer este mismo ejercicio uno a uno, ¿de acuerdo? Uno a uno. En este caso sería fácil porque apenas son 5 elementos. Pero si fueran 50, si fueran 100, sería algo totalmente engorroso elaborar este cálculo uno a uno. Entonces lo que normalmente uno hace es aplicar autorrelleno o autocompletado, ¿de acuerdo? Y observemos que Excel de forma automática se va ajustando
a las celdas las cuales queremos operar. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, Excel se comporta de forma relativa, Y lo relativo significa que se ajusta de acuerdo a la posición de la celda o del cálculo que estemos realizando. Mientras que con la forma absoluta, como lo veamos acá, la forma absoluta, lo que vamos a hacer es a fijar un valor. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrarle el valor, el monto del IVA a estos subtotales. Entonces, para poder encontrar el valor del IVA, voy a tomar como referencia este 10%, ¿de acuerdo? Como referencia. Entonces, tomo el subtotal y lo multiplico o lo multiplicamos por el 10%. ¿De acuerdo? Mira cómo queda. Queda referenciada la celda C1. Le damos Enter. Y lo que hacemos es, de nuevo, aplicarle autorrelleno. Pero vamos a darnos cuenta que algo pasó. ¿Qué sucedió? Aquí hizo la operación correctamente, pero aquí ya empezó a desfasarse. ¿Por qué? Justamente porque Excel se comporta de forma relativa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde entra a jugar lo que llamamos referencia absoluta. La referencia absoluta es cuando queremos fijar, amarrar, asegurar un valor que no va a cambiar en la fórmula o en el cálculo que estemos realizando. Entonces, una forma de realizarlo es fijándolo. ¿Cómo lo fijamos? En el teclado, en la parte superior del teclado hay unas teclas que dicen F1, F2, F3, F4. En este caso, nos ubicamos en la celda o en la referencia de la celda que queremos fijar y presionamos F4. Al presionarla una vez, estaríamos fijando la columna y la fila. Al presionarla otra vez, ya empieza a jugar con las mixturas. Fija solamente la fila. Si la presionamos otra vez, se fija solamente la columna. Y si la presionamos otra vez, pierde la referencia absoluta. Es decir, que con F4 podemos buscar la combinación necesaria. En este caso, queremos fijar tanto la fila como la columna. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejarla de esta forma, que tanto en la letra C queda el símbolo pesos y en la fila 1 queda el símbolo pesos. Una vez la tengamos allí, le damos Enter y volvemos a aplicar autorrelleno. Y vemos que ahora sí funciona de la forma correcta. Entonces, verifiquémoslo. Entonces, nos ubicamos aquí, vemos que hace la respectiva operación, el subtotal por el IVA. Aquí hace lo mismo, el subtotal por el IVA. Y aquí hace exactamente lo mismo, subtotal por el IVA. Entonces, de esa forma, vemos la diferencia entre lo relativo y lo absoluto. Recordemos que Excel se comporta de forma relativa, mientras que si le estamos indicando o si queremos fijar o referenciar de forma absoluta un valor, sería jugar con este par de símbolos, tanto en la columna como en la fila. Y los símbolos los vamos a encontrar con la tecla F4. Bueno, la otra forma sería ingresar a la fórmula, la otra forma, ¿no? Y manualmente colocarle el símbolo pesos, es la otra forma. Pero creo que es mucho más cómodo jugar con el F4. Bien, sigamos entonces con el recuento de lo que vimos la semana pasada para iniciar con la charla de hoy. Creo que allí terminamos, sí, allí terminamos, hicimos el ejercicio, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, para las personas que no estuvieron la semana pasada, las invito a que realicemos este ejercicio, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo rápidamente, solamente a forma de recorderis, y para que nos quede allí como registro de los ejercicios que hemos realizado. Entonces, simplemente es elaborar un cuadrito como esto, donde tenemos un valor del IVA. El valor del IVA lo hemos referenciado con un nombre de rango, le hemos puesto IVA a ese valor, a esa celda. Recordemos que el nombre de rango lo vamos a encontrar en la ficha fórmulas, en asignar nombres. Aquí está IVA.
¿De acuerdo? Aquí está, referenciado. Y ya con esa referencia estaríamos fijando de forma automática esa celda. Entonces, ¿cómo encontramos el subtotal? Decimos que es igual a la cantidad por el valor unitario. Perfecto. Aplicamos autorrelleno, autocompletado. ¿Cómo encontramos el IVA? Es tomar el subtotal por el nombre que le hemos dado a esa celda, que en este caso le hemos puesto IVA. Aplicamos Enter. Igual aplicamos autorrelleno. Y el total lo encontrábamos era tomando el subtotal y sumándole el valor del IVA. ¿De acuerdo? Y aplicamos autorrelleno. Al final nos saca un error. ¿Por qué? Porque aquí no es una suma o no es una operación del subtotal por el IVA. Aquí nos tocaría reemplazar esta fórmula por la sumatoria. Entonces podemos ir o ubicarnos en la ficha fórmula, llamar la función autosuma y vemos que de forma automática él nos coloca la operación, suma, y nos entrega el rango de celdas que van desde la posición G5 hasta la posición G9 para hacer el cálculo de la suma. Bien, y allí nos detuvimos la semana pasada. ¿Me confirman si vamos bien? ¿He sido claro? Las personas que han llegado hoy se ubican rápidamente. Luisa, perfecto, muchas gracias. Catherine, Mabel, exacto. Bien, muchísimas gracias, perfecto. Ok, Sonia, muy bien, gracias. Valeria Domínguez, Ana, creo que es Ana, ¿verdad? Ana, ¿me escuchas? Buen día, ¿me confirmas si me escuchas? Listo, Ana, perfecto. Bien, Natalie, muchas gracias. Bien, entonces, con este repaso rápido, vamos entonces a dar inicio a la sesión de hoy. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a entrar a profundizar un poco más en nuestro manejo de Excel. Vamos a hablar del formato, vamos a hablar de cambios de estructura y vamos a mirar, la idea es que hoy alcancemos a manejar la parte de seguridad. ¿Qué es seguridad? Que el usuario al cual le compartamos nuestro archivo de Excel no haga lo siguiente: no borre la información que ya hemos elaborado o que hemos estructurado en un documento que le hemos entregado a alguien. No sé, puede ser un informe, puede ser un reporte, puede ser un trabajo, ¿de acuerdo? Que esté siendo compartido con alguien. Entonces, al final, el objetivo es que logremos a esa parte, logremos llegar a esa parte. Bien, entonces, ¿qué encontramos en Excel? Bueno, en las celdas vamos a poder encontrar un preformato, ¿de acuerdo? Un formato a los números, a las monedas. Podemos alinearla, podemos cambiar el color de la fuente, el borde, el relleno. Y finalmente, espero que alcancemos a llegar a cómo proteger una o más celdas. Entonces, en Excel, ubicándonos en cualquier lugar, podemos darle clic derecho a una de las celdas y buscamos en ese menú que se despliega, buscamos una opción que dice formato de celdas. Allí en ese formato de celdas se nos va a desplegar ese menú donde están diferentes pestañas, ¿de acuerdo? La primera es donde nos dice el tipo de valor o el tipo de formato que le vamos a dar a esa celda. Si es un valor general, si es un número con tantos valores decimales, si es un formato moneda, por ejemplo, cuando estamos haciendo cálculos monetarios, si es algo contable, si es un valor que tenga que ver con una fecha o una hora, si es un porcentaje, etcétera. Tanto así hasta que se puede personalizar el formato del valor o del número que estemos entregando en esa posición. También vamos a encontrar la alineación, cómo alinear los valores de forma horizontal, de forma vertical. Podemos aplicar sangría, cómo visualizar el texto, ¿de acuerdo? Si va a ser vertical, si va a ser horizontal o si va a ser diagonal.
Aquí tenemos un montón de herramientas para darle mayor vida o mayor visibilidad a lo que estemos entregando. Perfecto. En la fuente tenemos los diferentes tipos de fuentes, los estilos, los tamaños, los colores, ¿de acuerdo? Hay mucho donde jugar aquí. Los bordes, podemos tener la celda con o sin los elementos que lo bordean, ¿de acuerdo? Le hacen la respectiva línea a cada celda, el marcado. Podemos colocar un fondo, un relleno, puede ser un color, puede ser una imagen, ¿de acuerdo? Aquí pueden jugar con muchas opciones de estilo. Y al final de la sesión de hoy, quiero que veamos esta parte de proteger una hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Una hoja de cálculo. Muy bien. Por ejemplo, si habláramos de un ejemplo tan sencillo como esto, ¿qué debería estar protegido? Entonces voy a colocarle un color verde a lo que debe estar protegido. Esto debería estar protegido, ¿de acuerdo? Ya que son fórmulas preestablecidas. ¿Y qué sería lo que cambiaría? Cambiaría las cantidades y cambiaría los artículos, ¿de acuerdo? Es más, el valor unitario también debería ser protegido. Entonces, el usuario, digamos que esto fuese, un ejemplo muy sencillo, obviamente, que esto fuese una plantilla de una factura. Entonces, quien vaya a manipular estos valores, el IVA también sería fijo, correcto. Quien va a manipular estos valores o esta factura solamente podría modificar las cantidades y los artículos. Eso es lo que quiero que logremos hacer el día de hoy. Pero para llegar allá vamos a terminar de revisar poco a poco estas opciones que nos muestra el Excel. Podemos darle un formato más colorido, ¿de acuerdo? Aquí hay que resaltar la mirada de la mujer, la verdad. Ellas les gusta jugar con esa parte de colores. Uno es mucho más simple, uno deja el color por defecto, pero sí hay que decir que los colores obviamente le dan mayor resaltado, mayor visibilidad a lo que estemos elaborando. Y aquí en el formato de la tabla, eso lo vamos a encontrar aquí, en la pestaña de inicio. Aquí está, justamente al lado de formato condicional, que también lo vamos a ver hoy. Y aquí vamos a encontrar múltiples formas de visualizar lo que estemos elaborando en Excel. Repito, eso le da mayor visibilidad, lo destaca a lo que estemos realizando. Bien, el buscar y reemplazar creo que es algo de lo que todos utilizamos con alta frecuencia. De pronto lo que llamaría o lo que destacaría dentro del buscar y reemplazar, que lo encontramos en la pestaña de inicio, al final, justamente antes de la lupa, está el buscar y seleccionar, pero antes de la lupa está el ordenar y filtrar. ¿De acuerdo? Aquí en ordenar y filtrar, pues nos trae unas formas preestablecidas, por ejemplo, ordenar alfabéticamente de la A a la Z, o de forma inversa de la Z a la A, ¿de acuerdo? O aplicar un filtro. Entonces, por ejemplo, si queremos organizar estos valores, que es una tabla muy pequeña, pero igual nos sirve de ejemplo, queremos organizarlo, por ejemplo, de forma alfabética, ¿de acuerdo? De forma alfabética. Entonces, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Vamos a la ficha de inicio, vamos a buscar en la sección de modificar, el ordenar y filtrar, y vamos a decirle que vamos a ordenarlo de una forma personalizada. ¿De acuerdo? La tercera opción de ese menú. Y aquí nos dice, listo, ¿qué es lo que quieres ordenar? Entonces, aquí me selecciona todo. En este caso, no queremos ordenar todo. ¿Por qué? Porque este valor del IVA no corresponde y este total tampoco corresponde. Entonces, seleccionemos los datos que nos interesan aquí, antes de, y luego volvemos al orden personalizado. Ahora sí, tenemos seleccionado el objetivo de los datos que nos interesa, ¿de acuerdo? Y aquí nos dice, ¿por dónde quieres ordenar? ¿Por dónde quieres ordenar? Entonces vamos a decirle que nos ordene por la columna artículo. Artículo, allí está. ¿De qué forma? De forma alfabética de la A a la Z.
Y observemos que en la parte superior derecha hay una opción que dice mis datos tienen encabezados. Si quito esta opción, él me va a tomar las cabeceras o los títulos de cada columna como si fueran parte de mis datos. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener presente porque esto a veces no aparece seleccionado por defecto. Entonces ténganlo presente. Listo, una vez hemos corroborado que todo está listo, voy a darle clic al botón aceptar y vemos que nos ajusta de forma alfabética respetando los valores y las posiciones, ¿de acuerdo? De todos los demás datos. Ah, bueno, que no lo quiero ver de forma alfabética por artículo, lo quiero ver ordenado de mayor a menor por las cantidades. Hacemos exactamente lo mismo. Para este caso, seleccionamos los datos nuevamente, vamos a ordenar y filtrar y vamos a elegir el orden personalizado, ¿de acuerdo? Una vez verifiquemos que las cabeceras están seleccionadas, vamos a identificar o vamos a indicarle sobre qué columna queremos ordenar. En este caso, vamos a ordenar por las cantidades. Ok, la seleccionamos. ¿Cómo la quiere ordenar? ¿De menor a mayor, de mayor a menor o de alguna otra forma personalizada? Dejémosla que la va a ordenar de menor a mayor. ¿De acuerdo? Y en el caso de que existan empates, que tengamos cantidades iguales, bueno, aquí no hay, pero en caso de que la tuviéramos, podemos agregar una nueva forma de ordenar. Entonces, vamos a decirle agregar un nuevo nivel, ¿de acuerdo? Y en ese nuevo nivel, en caso tal de que se repita alguna cantidad, quiero que me ordene por el artículo de forma alfabética. Allí tendríamos dos formas de ordenar. La primera, por las cantidades, y llegado el caso en que alguna cantidad se repita, o un número de registros donde las cantidades se repitan, allí me la va a ordenar por el artículo de forma alfabética, ¿de acuerdo? Y podemos tener muchos más niveles, de acuerdo a lo que se requiera. Muy bien, una vez tengamos nuestra forma de ordenar lista, le damos a aceptar y ya vemos que quedó ordenado de forma que las cantidades quedan del valor menor al valor mayor y respetando los respectivos valores. ¿De acuerdo? ¿Bien hasta allí? ¿He sido claro? Bien, Catherine, muchas gracias. Perfecto. Ok, Mabel, muchas gracias. Bien, Sonia, gracias. Ok, continuamos entonces. Listo, Lisa, perfecto. Bien, entonces el buscar y reemplazar es algo que creo yo que lo utilizamos con alta frecuencia, pero me parece más interesante esta opción de ordenar y filtrar. Ok, ordenar los datos, lo acabamos de ver, de forma alfabética, de forma ascendente o descendente, ¿de acuerdo? Los múltiples niveles de ordenamiento, podemos tener uno, podemos tener dos, podemos tener más. Solamente hay que tener presente el conjunto de datos que hemos seleccionado y recordar si tenemos o no las cabeceras de cada columna o los títulos de cada columna. Los comentarios, creo que la semana pasada lo analizamos, los comentarios nos permiten dar claridad o por lo menos recordar si hemos elaborado una fórmula muy compleja, ¿de acuerdo? El comentario nos va a permitir recuperar en cualquier momento la memoria respecto a lo que allí estemos calculando. ¿Dónde encontramos los comentarios? En la ficha revisar. Vamos a mirarlo, ficha revisar. Y allí están los comentarios. Nuevo comentario, comentario anterior, siguiente, ¿de acuerdo? Aquí vamos a encontrar los diferentes comentarios que podemos tener. Colocamos aquí calcular el total de los valores. Por ejemplo, algo muy sencillo, ¿de acuerdo? Calcular el total de los valores. Y vemos que con este símbolo rojo en la parte superior o en el extremo superior derecho de cada celda, nos va a aparecer el comentario o nos va a permitir identificar visualmente que allí tenemos un comentario. Y la idea de esos comentarios es darle claridad, bien sea para nosotros, recordar la memoria en el tiempo,
o para la persona a la cual estemos compartiendo el documento, le dé mayor precisión de lo que allí queremos plantear o plasmar. Muy bien. Bien, está la opción de los gráficos. De los gráficos, allí no vamos a profundizar mucho, pero ¿dónde encontramos los gráficos? En el menú o en la opción, en la pestaña que dice insertar. Allí vamos a encontrar los diferentes tipos de gráficos que podemos realizar, ¿de acuerdo? Creo yo que es algo que realizamos con mucha frecuencia, entonces allí no va a profundizar mucho. Los gráficos nos van a permitir mostrar de una forma gráfica, como dice el refrán, una imagen habla más que 1000 palabras, ¿de acuerdo? Entonces, de forma gráfica nos va a permitir reflejar o resaltar los datos a forma de números o de texto, destacarlos de una mejor manera. ¿De acuerdo? Perfecto. Allí hay múltiples, no hay uno ni dos, hay múltiples tipos de gráficos. Allí sí los invito a que profundicen. ¿De acuerdo? Perfecto. Y aquí vamos a entrar a la parte, ahora sí, creo yo, más interesante del día de hoy. La validación. ¿Qué es la validación? En Excel podemos realizar una validación de la información o de los datos o de los valores que estemos ingresando a nuestras celdas de la hoja de cálculo. ¿Dónde encontramos la validación? ¿O qué nos permite? Nos permite ingresar registros, datos, información exacta, evitando el posible error humano. ¿De acuerdo? El posible error humano. Entonces, vamos a ubicarnos en este ejercicio que hicimos la semana pasada. Vamos a iniciar, por ejemplo, a decirle que estos artículos, por ejemplo, que esos artículos no quiero ingresarlos manualmente, ¿de acuerdo? No quiero ingresarlos manualmente. ¿Por qué? Porque manualmente se nos pueden ir caracteres que no corresponden, ¿de acuerdo? Por ejemplo, me puede quedar carpetas con doble S, me puede quedar borrador con dos A's, bueno, y así sucesivamente. Entonces, hay una forma de garantizar que estos registros sean únicos y que sean exactos, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Justamente con esta opción, la validación de datos. Entonces, estando ubicados en este cuadro, ¿de acuerdo? Vamos a buscar la opción donde encontramos la validación. Eso lo vamos a encontrar en la ficha datos, ¿de acuerdo? En la ficha datos. Soy muy rápido, me dicen, por favor, en la ficha datos. Y en la ficha datos vamos a buscar este bloque que dice herramientas de datos. Herramientas de datos. Y en ese bloque de herramientas de datos, allí vamos a encontrar la famosa, bueno, lo que vamos a leer en este momento, la validación de datos. ¿De acuerdo? De pronto es conocida por muchos, pero utilizada por muy pocos, la verdad. Yo lo recomiendo porque nos va a permitir asegurar el tipo de información que vamos a registrar. ¿De acuerdo? Entonces aquí en validación de datos vamos a tener tres pestañas. La primera que es la configuración. La segunda que es un mensaje de entrada, es decir, que cuando el usuario llega o pasa el cursor sobre esa celda, se va a desplegar un texto, una ayuda, como una especie de comentario, donde le vamos a dar claridad qué tipo de información es la que queremos que allí se registre. Y en la última pestaña vamos a encontrar un mensaje de advertencia o de error que va a aparecer cuando el usuario incumpla con lo que le estamos solicitando o pidiendo en ese mensaje de entrada. Entonces vamos a ir poco a poco en cada una de ellas. Vamos a iniciar con la primera. Aquí en configuración dice criterio de validación. Y en este bloque o en esta opción que dice permitir, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar múltiples opciones. Múltiples opciones. Para este caso de los artículos es necesario que utilicemos el elemento lista, ¿de acuerdo? Pero para llamar una lista
ya les voy a explicar qué es eso. Es que cuando nos ubiquemos en cada una de estas celdas, se nos despliegue una lista, algo muy similar. No sé si aquí tengo la foto. No, no tengo la foto. Perfecto. Entonces vamos a hacerlo. ¿Qué tendríamos que hacer? Llevarnos este listado de artículos a un lugar diferente. Entonces voy a copiarlos, ¿de acuerdo? Vamos a ubicarnos en una hoja diferente, en cualquier lugar, una hoja diferente, ¿de acuerdo? Estoy en la hoja 2, voy a pasarme a la hoja 3 y aquí al final quiero pegar esos artículos. Vamos a inicio, vamos a pegar. Perfecto, allí quedaron, ¿de acuerdo? Entonces, las invito a que nos ubiquemos en una hoja diferente y coloquemos un listado de artículos. Pueden ser 5, pueden ser 10, ¿de acuerdo? Con 5 es suficiente. Entonces coloquen un listado de artículos, lo que ustedes consideren. No tiene que ser exactamente estos elementos, los que ustedes consideren. Y me confirman para saber si vamos a la par. Bien. Entonces, suponiendo que ya hemos ingresado los 5 elementos o los 10, los que ustedes consideren, lo que vamos a hacer es utilizar el nombre de rango, ¿de acuerdo? Selecciono los artículos o los elementos, en este caso son 13. Ustedes pueden colocar 5, con 5 es suficiente, ¿de acuerdo? Seleccionamos los elementos, las celdas, y vamos a enmarcar este rango de valores en un nombre de rango. Recordemos que el nombre de rango está en la ficha fórmulas y vamos a buscar la opción de asignar nombre. Se nos despliega esta ventana y en esta ventana nos va a pedir un nombre. Como nombre vamos a colocarle datos de artículos, por ejemplo. Datos de artículos. Bueno, recomiendo nuevamente evitar los espacios e igualmente evitar las tildes. Evitar las tildes. ¿Por qué? Porque esos caracteres va a marcar posiblemente un error, tanto el espacio como las tildes o la ñ, llegado el caso, si aquí utilizáramos, por ejemplo, algo como niño, esa ñ posiblemente nos genere conflicto. ¿De acuerdo? Entonces tengan presente evitar los espacios y evitar los acentos, las vocales tildadas. Perfecto. Una vez hemos establecido el nombre de rango a los elementos que hemos definido, le damos clic a la opción aceptar. Recordemos el nombre que le hemos dado. Datos de artículos. Damos clic a la opción aceptar. Listo, perfecto. ¿Cómo verificamos si quedó registrado el nombre de rango? Igual, en la ficha fórmulas, en la misma parte donde dice asignar nombre, allí a la izquierda, hay una opción que dice administrador de nombres. A darle clic, se nos despliega esta ventana donde están los nombres que hemos creado, los nombres de rango. Permítanme, por favor, un momento. Yo le pongo energía a este equipo.